Documento 137. El tiempo de espera en Galilea. 1. La selección de los primeros 4 apóstoles. Al recibir a Simón como su segundo apóstol, Jesús dijo: Simón, tu entusiasmo es encomiable, pero peligroso para el trabajo del reino. Te recomiendo que pienses lo que dices. Te cambiaré tu nombre al de Pedro. Antes de despedirse de Andrés y de su hermano, Jesús dijo: Mañana temprano iremos a Galilea. Jesús estaba durmiendo cuando llegaron a la morada, pero lo despertaron, diciéndole: ¿Cómo puede ser que mientras nosotros que por tanto tiempo hemos convivido contigo te estábamos buscando en las montañas, tú elegiste a otros en nuestro lugar, seleccionando a Andrés y a Simón como tus primeros asociados en el nuevo reino? Jesús les respondió: Serenad vuestro corazón y preguntaos, ¿quién os mandó buscar al Hijo del Hombre cuando estaba ocupado con los asuntos de su Padre? Jesús siguió amonestándolos. Debéis aprender a buscar el secreto del nuevo reino en vuestro corazón y no en las colinas. Lo que buscabais ya estaba presente en vuestra alma. Por cierto, sois mis hermanos, no necesitáis ser recibidos por mí, ya estabais en el reino, y debéis estar de buen ánimo. Preparaos también para ir con nosotros a Galilea mañana. Se atrevió entonces Juan a preguntar: Pero, maestro, ¿seremos Santiago y yo tus asociados en el nuevo reino, igual que Andrés y Simón? Y Jesús, poniendo su mano sobre el hombro de cada uno de ellos, dijo: Hermanos míos, ya estabais conmigo en el espíritu del reino, aun antes de que estos otros solicitaran ser recibidos. Vosotros, hermanos míos, no tenéis necesidad de solicitar entrada en el reino. Habéis estado conmigo en el reino desde el principio. Ante los hombres, es posible que otros tomen precedencia sobre vosotros, pero en mi corazón yo os he contado en los concilios del reino, aun antes de que pensarais en pedírmelo. Aún así, podríais haber sido vosotros los primeros ante los hombres si no os hubieseis ausentado para dedicaros a una tarea bien intencionada, pero impuesta por vosotros mismos, de buscar a aquel que no estaba perdido. En el reino venidero, no os preocupéis por lo que nutre vuestra ansiedad, preocupaos más bien en todo momento de hacer solamente la voluntad del Padre que está en el cielo. 2. La elección de Felipe y Natanael. Repentinamente despertó Felipe a la idea de que Jesús era un gran hombre, posiblemente el Mesías, y decidió que aceptaría la decisión de Jesús en este asunto. Y fue derecho a él, preguntándole: Maestro, ¿debo descender donde Juan, o unirme a mis amigos que te siguen? Jesús le respondió. Sígueme. Condujo pues Felipe a Natanael donde Jesús, quien, mirando benignamente el rostro de este incrédulo honesto, dijo: He aquí un auténtico israelita, en quien no hay engaño. Sígueme. Y Natanael, volviéndose a Felipe, le dijo: Tienes razón. Él es en verdad un maestro de los hombres. Yo también le seguiré, si soy digno. Jesús, haciéndole un gesto afirmativo a Natanael, volvió a decirle: Sígueme. 3. La visita a Capernaum. Pero a las muchas preguntas de su madre, Santiago, Judá y Zebedeo, Jesús solamente replicaba sonriendo: Es mejor que me quede aquí por algún tiempo. Debo hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 4. Las bodas de Caná. Solo dijo: Si me amáis, estad dispuestos a aguardar mientras espero la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero toda esperanza de tales demostraciones fue borrada de la mente de los 6 discípulos apóstoles cuando los juntó un momento antes de la cena nupcial y con gran intensidad les dijo: No penséis que he venido a este lugar para obrar milagros para la gratificación de los curiosos o para convencer a los incrédulos. Más bien estamos aquí para esperar la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Jesús estaba de pie a solas en un rincón del jardín cuando se le acercó su madre y le dijo: Hijo mío, no tienen vino. Y Jesús respondió: Mi buena mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? María dijo: Pero yo creo que tu hora ha llegado. ¿No puedes tú ayudarnos? Jesús replicó: Nuevamente declaro que no he venido para hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué me atribulas otra vez con estos asuntos? Entonces, quebrantada en lágrimas, María le suplicó: Pero, hijo mío, yo les prometí que tú nos ayudarías.
Por favor, ¿no querrías hacer algo por mí? Habló Jesús entonces. Mujer, ¿qué tienes tú que ver con hacer tales promesas? Cuídate de no volverlas a hacer. Debemos en todas las cosas esperar la voluntad del Padre que está en el cielo. Al verla parada frente a él, inmóvil, con el rostro bañado de lágrimas, el corazón humano de Jesús se inundó de compasión por la mujer que le había dado el ser en la carne. E inclinándose hacia adelante, apoyó tiernamente la mano sobre su cabeza diciéndole: Basta, basta Madre María, no llores por mis palabras aparentemente duras, porque no te he dicho muchas veces que he venido solamente para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Con cuánta alegría haría yo lo que me pides si fuera parte de la voluntad de mi Padre. 5. De regreso a Capernaum. Jesús se reunió con sus amigos para desayunar, pero formaban un grupo melancólico. Conversó con ellos y al final del desayuno los reunió en torno suyo y les dijo: Es la voluntad de mi Padre que nos quedemos por aquí durante una temporada. Vosotros habéis oído a Juan decir que había venido para preparar el camino para el reino. Por lo tanto nos corresponde a nosotros aguardar que Juan termine su predicación. Cuando el precursor del Hijo del Hombre haya terminado su obra, comenzaremos nosotros a proclamar la buena nueva del reino. 6. Los acontecimientos de un día sábado. Cuando se levantó Jesús, el rector de la sinagoga le entregó el rollo de la escritura, y así leyó del profeta Isaías. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi morada? Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Pero miraré a este hombre, aun al que es pobre y de espíritu contrito, y que tiembla mi palabra. Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis y teméis. Vuestros hermanos os odiaron y os echaron fuera por causa de mi nombre. Pero sea glorificado el Señor. Él aparecerá ante vosotros en alegría y todos los otros serán avergonzados. Una voz de la ciudad, voz del templo, voz del Señor dice: antes que estuviese ella de parto, antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo varón, quien oyó cosa semejante. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿O puede una nación nacer de una vez? Pero así dice el Señor: he aquí que extenderé la paz como un río, y la gloria hasta de los gentiles será como una torrente que fluye. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y aun en Jerusalén seréis consolados. Y cuando veréis estas cosas, se alegrará vuestro corazón. Para cuando terminó de leer, Jesús le devolvió el rollo a su custodio. Antes de sentarse, dijo simplemente: Sed pacientes y veréis la gloria de Dios. Del mismo modo será con todos los que aguardan conmigo y aprenden así a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Al explicarles que habrían de pasar 3 horas por noche estudiando y en preparación para su trabajo futuro, Jesús añadió: Permaneceremos por aquí hasta que el Padre me mande llamaros. Cada uno de vosotros debe regresar a su trabajo de costumbre, como si nada hubiera sucedido. No le habléis a ningún hombre de mí y recordad que mi reino no ha de venir con estruendo y pompa, sino más bien vendrá mediante el gran cambio que forjará mi Padre en vuestro corazón y en el corazón de aquellos que sean llamados a unirse a vosotros en los concilios del reino. Sois ahora mis amigos. Confío en vosotros y os amo. Pronto seréis mis asociados personales. Sed pacientes, sed tiernos. Sed siempre obedientes a la voluntad del Padre. Preparaos para el llamado del reino. Aunque experimentaréis gran gozo en el servicio de mi Padre, debéis también prepararos para las dificultades, porque os advierto que será solo con mucha tribulación que muchos entrarán en el reino. Pero para los que hayan hallado el reino, su gozo será completo, y serán llamados los benditos de toda la tierra. Pero no abriguéis falsas esperanzas. El mundo se tropezará con mis palabras. Aún vosotros, amigos míos, no percibís plenamente lo que estoy desplegando antes vuestras mentes confusas. No os equivoquéis. Trabajaremos para una generación que busca signos. Demandarán que haga milagros como prueba de que soy el enviado de mi Padre, y serán lentos en reconocer las credenciales de mi misión en la revelación del amor de mi Padre. Esa noche, cuando volvieron a la tierra firme, antes de irse cada cual por su rumbo, Jesús oró, de pie a orillas del agua.
Padre mío, doy gracias por estos pequeños que, a pesar de sus dudas, ya mismo creen. Para el bien de ellos me he reservado yo para hacer tu voluntad. Que ahora aprendan pues a ser uno, así como tú y yo somos uno. 7. 4 meses de capacitación. Este periodo de espera y enseñanza fue especialmente arduo para Simón Pedro. En repetidas ocasiones trató de persuadir a Jesús para que se lanzara a la predicación del reino en Galilea mientras Juan seguía predicando en Judea. Pero la respuesta de Jesús a Pedro era siempre: Ten paciencia, Simón. Progresa. Ninguno de nosotros estará demasiado preparado para cuando el Padre nos llame. Durante este tiempo de espera, Jesús se esforzó en enseñar a sus asociados cuál debía ser su actitud hacia los varios grupos religiosos y partidos políticos de Palestina. Las palabras de Jesús eran siempre: Procuramos ganarlos a todos ellos, pero no pertenecemos a ninguno de ellos. 8. El sermón sobre el reino. Unos días antes de la predicación de este sermón sobre el reino, mientras estaba Jesús trabajando en el astillero, Pedro le trajo la noticia del arresto de Juan. Jesús a través dejó sus herramientas, se quitó el delantal, y le dijo a Pedro: La hora del Padre ha llegado. Preparémonos para proclamar el Evangelio del Reino. Antes de predicar Jesús este memorable sermón del reino de Dios, el primer esfuerzo ambicioso de su carrera pública, leyó en las Escrituras estos pasajes: Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una gente santa. Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Yahvé es rey mío y Dios mío. Él es un rey grande sobre toda la tierra. La benevolencia recae sobre Israel en este reino. Bendita sea la gloria del Señor porque Él es nuestro rey. Cuando terminó de leer, dijo Jesús: He venido para proclamar el establecimiento del reino del Padre. Y este reino incluirá las almas adorantes de judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos, porque mi Padre no tiene favoritos. Su amor y su misericordia son para todos. El Padre, que está en el cielo, envía su Espíritu para que habite la mente de los hombres, y cuando yo haya terminado mi obra en la tierra, asimismo será derramado el Espíritu de la verdad sobre toda carne. El Espíritu de mi Padre y el Espíritu de la verdad os establecerán en el reino venidero de comprensión espiritual y rectitud divina. Mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no conducirá ejércitos en batalla para el establecimiento de un trono de poderío o un reino de mundana gloria. Cuando haya venido mi reino, conoceréis al Hijo del Hombre como el Príncipe de la Paz, la revelación del Padre sempiterno. Los hijos de este mundo luchan por el establecimiento y expansión de los reinos de este mundo, pero mis discípulos entrarán en el reino del cielo por sus decisiones morales y por sus victorias espirituales. Y cuando hayan entrado, encontrarán gozo, rectitud y vida eterna. Los que busquen primeramente entrar en el reino, luchando por alcanzar una nobleza de carácter semejante a la de mi Padre, poseerán finalmente todas las demás cosas que les son necesarias. Pero os digo con toda sinceridad, a menos que busquéis entrar en el reino con la fe y la dependencia confiada de un niñito, no seréis en modo alguno admitidos. Pero no os engañéis por los que vienen diciéndoos que aquí está el reino o que allí está el reino, porque el reino de mi Padre nada tiene que ver con cosas visibles y materiales. Y este reino ya está entre vosotros, porque donde el Espíritu de Dios enseña y dirige al alma del hombre, allí en realidad está el reino del cielo. Y este reino de Dios es rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. Juan ciertamente os bautizó como símbolo del arrepentimiento y para la remisión de vuestros pecados, pero cuando entréis en el reino celestial, seréis bautizados con el Espíritu Santo. En el reino de mi Padre no habrá ni judío ni gentil, solo los que buscan la perfección mediante el servicio, porque declaro que el que quisiese ser grande en el reino de mi Padre debe primero hacerse siervo de todos. Si queréis servir a vuestros semejantes, os sentaréis conmigo en mi reino, así como, sirviendo en la similitud de la criatura, yo dentro de poco estaré sentado con mi Padre en su reino. Este nuevo reino es semejante a una semilla que crece en tierra fértil. No alcanza rápidamente su plena fructificación. Hay un intervalo de tiempo entre el establecimiento del reino en el alma del hombre y la hora en que el reino madura hasta llegar a su plena fructificación de la justicia perdurable y la salvación eterna.
Y este reino que os declaro no es un gobierno de poder y abundancia. El reino del cielo no es asunto de comida y bebida, sino más bien de una vida de rectitud progresiva y de creciente gozo en el servicio perfeccionador de mi Padre que está en el cielo. Porque ¿no ha dicho acaso el Padre de sus hijos del mundo? Es mi voluntad que lleguéis a ser perfectos, así como yo soy perfecto. He venido a predicar la buena nueva del reino. No he venido a aumentar las cargas pesadas de los que quieran entrar en este reino. Proclamo un camino nuevo y mejor, y los que puedan entrar en el reino venidero disfrutarán del descanso divino. Sea lo que fuere que os costaré en las cosas del mundo, sea el que fuere el precio que paguéis para entrar en el reino del cielo, recibiréis muchas veces más en gozo y progreso espiritual en este mundo, y vida eterna en la era venidera. La entrada en el reino del Padre no aguarda los ejércitos que marchan, el derrocamiento de los reinos de este mundo, ni el quebrantamiento del yugo de los cautivos. El reino del cielo está cerca, y todo el que entrare ahí encontrará libertad abundante y salvación dichosa. Este reino es un dominio eterno. Los que entran en el reino ascenderán hasta mi Padre. Ciertamente alcanzarán la diestra de su gloria en el paraíso. Y todos los que entren en el reino del cielo se convertirán en los hijos de Dios, y en la era venidera ascenderán hasta el Padre. Y yo no he venido a llamar a los que van a ser justos, sino a los pecadores y a los que están hambrientos y sedientos de la rectitud de perfección divina. Juan vino a predicar arrepentimiento para prepararos para el reino. Ahora yo he venido a proclamar la fe, el regalo de Dios, como el precio de entrada en el reino del cielo. Si únicamente creéis en que mi Padre os ama con un amor infinito, ya estáis en el reino de Dios.